Facebook, ¿cómo están? Buenas tardes, amigos de Consulta, los saludamos. Hoy tenemos como invitado en este miércoles de ante la Corte al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, que la semana pasada rindió su segundo informe como presidente del Tribunal del Poder Judicial del Estado. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, Rodolfo, contento de estar aquí en Bienvenido. tu medio de comunicación. Muchas gracias, creo que es una gran oportunidad para dar a conocer a la gente lo que hemos estado trabajando. Informaste que se duplicó el número de jueces, pero no de cualquier juez, ¿verdad? Sino entiendo que se duplicó el número de jueces, que son los jueces que tienen que ver con el nuevo sistema penal acusatorio. Es correcto comentarte que cuando tu servidor llega a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia, ya estaba funcionando la implementación de este sistema penal acusatorio y me encuentro con la realidad de que teníamos en un inicio 13 jueces para todo el estado, de los cuales solo 3 estaban adscritos a la región centro, que es Puebla. Es decir, atendían las demandas de justicia penal para una población aproximadamente de 2.200.000 con la zona metropolitana. Pues no se daban abasto. Por supuesto que no. Había situaciones en donde nos encontrábamos que un juez llegó a desahogar más de 15 audiencias en un día, situaciones muy complejas. A lo largo de ese primer periodo, de ese primer año, logramos hacer algunos acuerdos incluso para ajustar el presupuesto y creamos 3 plazas más. Cerramos. O sea, recibiste con 13, lo subes a 16. Lo subimos a 16. Y en el último año se incrementa a 32. A 32. ¿Por qué? Porque, insisto, lo primero fue una reingeniería presupuestal para ver cómo conseguíamos más jueces y sobre todo enfrentarnos a este fenómeno. Ahora, ¿son suficientes estos 32 jueces? Todavía no estamos en el estándar ideal. ¿Cuál sería el número óptimo? Por lo menos llegar a 45. Pues todavía le cuelga, ¿no? Todavía tenemos de un 32 reto. a 45 le cuelga. Sin embargo, debo y aprovecho para reconocer no solo la disposición e institucionalidad de las señoras y señores jueces, sino su capacidad. Creo que hemos ido en esta curva de aprendizaje ya mejorando mucho los sistemas de eficiencia. Aquí tenemos que considerar que por una parte está el conocimiento jurisdiccional como tal, nuestra obligación de cuidar los derechos humanos, pero la otra parte igualmente importante es la visión administrativa. Esa eficiencia, modelos de gestión eficiente que nos permita hacer que las audiencias se desahoguen en tiempo y en el menor tiempo posible. Habrá audiencias que requieran incluso días, como son las audiencias. Pero dices que el promedio, cuando había 13 o 16, sí, se llevaba un promedio de 15 audiencias. Por juez. Por juez. Ahora que hay 32... Ya estamos entre 5 y a veces 8 audiencias, 9, dependiendo... Y con los 45, que sería el número óptimo de... Que cada juez llevara 3 audiencias al día o 4 sería ideal. ¿Por qué? Porque los señores jueces deben de tener todas sus capacidades concentradas en la atención de un caso. No podemos destacar un solo asunto de otro. Todos merecen la misma atención y entonces es así como pasamos de 13 a 16 en el primer año. En el 2018 incrementamos con este aumento y aquí quiero destacarlo, tuvimos una oportunidad histórica. Las condiciones del Estado se prestaron para que en el diciembre del 2018 tuviéramos que intervenir directamente con el Poder Legislativo para exponerle las necesidades y sobre todo la realidad del Poder Judicial. Y lleva un aumento en el presupuesto del 41%. Es correcto, un gran aumento en el presupuesto. Digo gran aumento porque el presupuesto histórico en los últimos años venía siendo el mismo. Entonces, bueno, ¿y eso por qué? Si se supone que tu antecesor en el cargo, Roberto Flores Toledano, tenía una gran relación con el gobernador Rafael Moreno Valle, ¿por qué se rezagó tanto el presupuesto? Mira, definitivamente hay que ver siempre para adelante. Me queda claro, y lo digo como poblano, no se había puesto atención en el Poder Judicial, en la impartición de justicia, siendo esta una institución dedicada a la administración de justicia, normalmente no hace tareas más allá de la impartición de justicia y por lo tanto tampoco se le escuchaba. Quiero decirte que ha sido uno de mis principales objetivos hacer que se voltee a ver al Poder Judicial para que éste pueda tener presupuesto y por supuesto también rendir cuentas. Hoy tenemos que hablar de trabajar en una justicia moderna, en una justicia sobre todo cercana a la gente, pero con transparencia y rendición de cuentas.
digamos, me dices que no quieres voltear al pasado, pero yo sí quisiera insistir en el pasado. ¿El presupuesto del Poder Judicial se mantuvo estático, cayó? Digamos, ¿cómo se comportó el presupuesto del Poder Judicial antes de tu llegada? Venía siendo un presupuesto estático. Me parece que quien tomaba decisiones en su momento priorizó efectivamente otras áreas de oportunidad, creación de obras y desarrollos, pero hoy el Estado, y me refiero al Estado mexicano, el Estado de Puebla, tiene una gran necesidad. Creo que la agenda inicia con seguridad y justicia. Y esto no es ajeno a nosotros, por eso es que tuvimos esa oportunidad de hablar con los legisladores de la actual legislatura, se les presentó con números y datos oficiales. El INEGI habla de tanta población, el propio Estado habla de crecimiento industrial con las automotrices, Audi, Volkswagen, la industria naval, militar. Hemos crecido turísticamente. ¿Cuál es el número óptimo de jueces por población? En materia, bueno, a nivel internacional son 16.5. A nivel internacional. ¿16.5 personas? 16.5 jueces por cada 100,000 habitantes. Por cada 100,000 habitantes. México. 16 jueces, vamos a cerrarlo en 16 jueces por cada 100,000 habitantes. Al final ¿México cómo anda? Estamos en 3.5. Perdón que mencione el punto, en pero México. son estadísticas. ¿Y Puebla cómo anda? Estábamos en el 1.1. O sea, peor estaba Puebla. Abajo que la media nacional. Entonces, terrible. Creo que ahí es donde tenemos que seguir enfocando nuestros esfuerzos y destacarte también que los jueces que hoy están ya recién nombrados en el Poder Judicial, todos devienen de un concurso de oposición. Todos han sido a través de privilegiar la carrera judicial. No van a ser como los concursos de los notarios. ¿Son abiertos al público? Hubo observadores, el Consejo de Seguridad Ciudadana. Pero abiertos al público, si un ciudadano quiere ir a ver un examen de oposición, ¿puede entrar? No, eso se llama concurso abierto. Hasta ahora hemos aprobado concursos internos y te voy a decir por qué. ¿Internos quiénes acuden? ¿Solo los miembros del Poder Judicial? Solo los miembros del Poder Judicial, pero esto tiene una gran razón de mucho peso, que es privilegiar la carrera judicial. No puede ser que contemos con compañeros de trabajo que llevan a lo mejor 20 o 30 años sin tener una sola oportunidad de crecimiento. Digo, efectivamente, sin voltear mucho al pasado, no podemos estar privilegiando ya sea por familiaridad, por compadrazgo, por recomendados. Operadores electorales. Todos han sido en esta administración que encabeza tu servidor por concurso de oposición, pero el objetivo es ese, y eso es una convicción personal que mis compañeros del Consejo me han apoyado. Vamos a privilegiar la carrera judicial, que el personal del Poder Judicial sepa que puede crecer, que tiene la oportunidad, y eso solo se gana siendo mejores preparados, mejores servidores públicos y, por supuesto, con un expediente lo más limpio. Hablaste en tu informe de que se aumentó también a 5 el número de jueces de lo familiar. ¿Cuántos había y cuántos hay ahora? Hablamos de jueces especializados en materia familiar. En Puebla, ¿no es un juez de lo familiar? ¿Es distinto este? Es un juez únicamente de lo familiar. ¿Por qué te lo subrayo? En Puebla solo teníamos 6, y 6 en la capital del estado. En el interior del estado eran jueces, o siguen siendo en la mayoría jueces mixtos, es decir, un juez conoce de lo familiar, de lo civil y de lo mercantil. Entonces, ahora son jueces que conocen exclusivamente de lo familiar, y esto ya se abrió para el interior del estado. Aquí en Puebla, había 6 y ahora hay 6 11. en la capital. Sigue habiendo en la capital, bueno, en la ciudad judicial, solo 6 jueces, y los 5 que adicionamos se fueron al interior del estado. Y esto se hizo como resultado de la revisión de nuestras estadísticas. ¿En dónde? Tehuacán, en donde en Huejotzingo, que tenemos una carga enorme, San Pedro Cholula 2, San Martín no es cabecera distrital, y la otra fue en Atlisco. Hablamos de nuestros 22 distritos. Huejotzingo es la cabecera, ¿verdad? Sí, claro, de San es la Martín. cabecera distrital. Entonces, viendo la estadística, ahí crecimos porque, lo mencioné en el informe, revisando nuestro índice de demandas de derecho privado, casi el 70% es derecho familiar, es justicia familiar. ¿El 70%? El 70% de los conflictos que nos llegan en materia privada o civil es derecho familiar. Entonces no podemos dejarlo de atender, ¿no? Y ahora supongo que tampoco son suficientes. No estamos todavía, sin duda, ni siquiera cercanos a la media, pero bueno, ahorita con las capacidades que hemos ido adquiriendo, te puedo decir que tenía 11 años
que no se creaba un juzgado. El último fue el sexto familiar, justamente en la misma materia, pero hace 11 años. Entonces, imagínate el crecimiento poblacional, tenemos una demanda. Dices que andamos muy alta. rezagados de la media nacional, pues ¿cómo andamos? Te comentaba, estamos en 1.1, ahorita ya subimos a 1.7, 1.9, no traigo el dato muy puntual, pero el ideal es llegar por lo menos a 3.5. Pero en lo familiar, en el tema familiar. En lo familiar no tengo el dato exacto, te puedo decir que podemos compartir con el resto de la República el mismo escenario. Los conflictos familiares han crecido en todo el país y por lo menos en la estadística local, en la incidencia criminal, el delito número 1, pues es el robo, por su naturaleza y en sus diferentes acepciones. Pero el que le sigue es la violencia familiar. Entonces es un fenómeno que estamos viviendo en Puebla, insisto, también en el escenario nacional, pero creo que ahí es donde vamos a tener que crecer también este año. A tu informe asistió el gobernador, fue el invitado especial, y me llamaron la atención dos cosas que dijo. Una, que se refería a que hay que hacer alguna reforma para elevar la pensión de los jueces y de la gente que trabaja en los tribunales o en los juzgados. Él decía que no podían irse jubilados con 5,000 pesos, que era muy poco. Y eso prácticamente vi que, que los presentes todos le aplaudieron. E hizo un segundo pronunciamiento en el sentido de que los cargos de los magistrados no pueden ser vitalicios. Y ahí sí vi que se hizo un silencio sepulcral. ¿Qué piensas de estas dos propuestas? En primer lugar, gracias Rodolfo, tuvimos dos invitados especiales a la sesión. También fue el presidente del Congreso y el presidente de la Junta de Gobierno. Que estábamos ahí con los tres poderes representados. Y decirte bueno, y se coló uno, ¿no? Nuestro amigo, bueno, es parte de la familia, es parte de la casa. Pero no es ningún Ricardo, representante de ningún poder. No, es un magistrado que tiene licencia y es siempre bien recibido. ¿Estaba previsto su lugar en el presidio? No. Estaba prevista su asistencia, la verdad es que... Pero no en el presidio. Lo comentamos, me pareció que fue una propuesta muy atinada, que nos acompaña nuestro compañero Ricardo, y así fue como yo incluso lo manifesté al momento de saludarlo. Me dio mucho gusto verlo, me dio mucho gusto que nos acompañara, porque... Ricardo Velázquez es el actual consejero jurídico del gobernador. Y es un magistrado con licencia, eso debemos de tenerlo presente. Entonces, regresando al punto... Pero no me contestaste, ¿tenía lugar ahí o no tenía lugar ahí? Originalmente no, me lo comentó el gobernador, lo platicamos en unos minutos y me pareció una muy buena propuesta, porque al final del día yo lo resalté en el discurso, ¿no? Bienvenido a tu casa, mi querido compañero. Y eso nos da una identidad. Y hablando de identidad, lo mencionaba yo también, creo que hoy, y ya aquí llego a tu pregunta, hoy debemos de tener muy claro los servidores públicos e incluso como mexicanos que estamos viviendo una nueva era en el país, una era que a todos nos demanda crecimiento, nos demanda sensibilidad, nos demanda más compromiso y también nos demanda proyectar una nueva cara en las instituciones. Cuando el gobernador habló de estudiar y sobre todo mejorar esta cuestión de la jubilación de las y los señores jueces que hoy se van con 5,000 pesos. Habló de los jueces y también del personal que elabora en los juzgados, ¿no? Y se llevó pues, las palmas de todo el auditorio. Sí, todo el mundo le aplaudió. Y aquí es donde yo quiero resaltar. Estamos viviendo un momento histórico para el Estado de Puebla. Ya lo mencionaste tú, el aumento presupuestal, tanto por las y los legisladores. En este año estamos ya con una ley de egresos aprobada, donde nuevamente tenemos otro aumento presupuestal, incluso es superior al del año pasado. Hoy hablamos de un aumento de 150 millones de pesos. Que es, ¿Para este año? Sí, para este 2020 que viene. ¿Es un aumento de cuánto con respecto a 2019? De 150 millones de pesos. Ya el porcentaje es aproximadamente, ya es un 20 y tantos por ciento. Pues muy bueno, o sea, si tuviste el 41% para 2019 y ahora tienes un 20%, la verdad es que... Estamos en 2 años... Habla bien de tu capacidad de gestión. O del momento que me ha tocado vivir. Soy honesto, las condiciones se presentaron así y no podíamos dejar pasar esta oportunidad de exigir para el Poder Judicial lo que la ciudadanía merece. Entonces, regresando a este punto, debemos estar muy claros que hoy el Estado de Puebla y en particular el Poder Judicial vive un momento privilegiado. Se ha volteado a ver al Poder Judicial, vienen nuevos tiempos para el Poder Judicial. El anunciar esa medida por parte del gobernador me parece
que también es el reflejo de un gobernador que conoce y entiende el trabajo de nuestros jueces. ¿Pero quién va a pensionar a los jueces o al personal de los juzgados? El modelo obviamente tendrá que salir a través de una reforma en donde la participación que nosotros hacemos a través del presupuesto fondee algún modelo de los que ya están preparándose a nivel nacional, como es la separación individualizada, ¿no? El sistema de pensiones, tú sabes que en el modelo tradicional, bueno, pues ya no va a rendir frutos. ¿Se van pensionados próximo. por el ISSSTE o por quién se van? Por el ISSSTE se van pensionados, pero se van pensionados con una base mínima. Entonces, ¿cuál sería el óptimo para un juez? Por lo menos con su salario y por lo menos una etapa, están ganando 44,000 pesos. ¿Y a poco las finanzas de Puebla alcanzan para eso? Pues deberíamos de hacer los ajustes presupuestales para que esto se dé, porque la tarea que lleva un juez es una responsabilidad extraordinariamente delicada. Muchas veces no lo visualizamos. En eso coincido, pero tampoco veo que haya sanciones para jueces, ¿eh? O sea, creo que sí llevan asuntos muy delicados, pero históricamente nunca he visto que haya sanciones ejemplares para los jueces que se equivocan, que emiten malas sentencias, que se venden, que traicionan la justicia. Acuérdate que siempre que un juez emite un fallo favorable para una parte y desfavorable para otra. Y en ocasiones, quien recibe la parte desfavorable, pues no está de acuerdo. Entonces, para eso están los recursos, pero no hablo para de eso las yo más bien resoluciones. hablo, o sea, siempre es que se emite un fallo, pues sí, Claro. como tú dices, se emite, pero a veces creo que los jueces, y lo dijo el gobernador, fallan a favor de una de las partes y no necesariamente a favor de la justicia, que fue uno de los temas que resaltó el gobernador incluso en su mensaje. Este es un reto que tenemos a nivel nacional y yo diría hasta mundial. El acercar el derecho a la justicia es la tarea que tenemos que hacer todos los días. Acuérdate que el derecho se dicta cumpliendo las leyes vigentes y nosotros tenemos la obligación de acatar estas leyes vigentes. Bien, es cierto que hay disposiciones ya modernas en nuestra Constitución para inaplicar ciertos conceptos, pero al final del día la tarea del juzgador es de la más alta responsabilidad y por eso se merecen una jubilación digna. Entonces, retomando ese punto, Rodolfo, te puedo decir que estamos viviendo un momento histórico para el poder. O sea, ¿y esto aplicaría para todo el personal? Tú dices que los jueces se vayan con 40,000 pesos. ¿Con cuánto sería un secretario? ¿Con cuánto se iría? Lo ideal es que se retiren, por supuesto, con su base, con su último base salarial. Y pues esperaríamos a revisar la propuesta. Ahora, el gobernador habló de que no pueden ser vitalicios los cargos de magistrado. ¿Qué piensas de eso? Pues mira, que al final del día hay que revisar la propuesta, me parece, y ya lo mencioné, a Héctor Sánchez, presidente del tribunal, me parece una propuesta saludable. ¿Por qué? Porque nosotros somos los primeros que tenemos que esforzarnos en dar una atención y un trabajo de alta calidad. El trabajo de un juzgador inicia por la capacidad y preparación técnica, pero también por esa sensibilidad humana, ese trato digno y ese respeto a los derechos fundamentales. Entonces, cuando me dices que Héctor Sánchez está de acuerdo, entiendo que no todo el pleno o no todos los magistrados están, digamos, con la misma disposición. Creo que sería irresponsable hacerlo en ese sentido, por eso lo menciono, hablo a nombre de Héctor Sánchez en mi calidad de presidente y doy las razones del por qué. Me parece que en esta evolución que vive el Estado mexicano, también nosotros tenemos que estar conscientes de este tipo de cambios que van a renovar incluso en su momento los modelos de preparación, los modelos de trabajo, ¿no? El gobernador decía que fueron electos por un periodo. Si se hiciera una reforma para terminar con los cargos vitalicios, ¿esta reforma aplicaría para los que están o sería para los que vienen? No, necesariamente, acuérdate que hay un principio constitucional en donde todas las normativas se aplican a partir de que entran en vigencia, ¿no? Entonces, es decir, no podemos hacerlo retroactivo para te pongo un ejemplo particular. A tu servidor lo nombran en base a la ley orgánica publicada en el 2017. Dicha ley orgánica ya trae una modificación en el modelo de pensiones para magistrados y magistradas, la cual a mí ya me impacta. No así a quienes habían adquirido ya la calidad de magistrados con la ley anterior. Es un principio constitucional, pero sin embargo aquí hay que ver por la institución, hay que ver hacia adelante y me parece que los tiempos exigen la renovación de las instituciones. Ahora, el gobernador, y tú también lo has hablado, han dicho que viene una reforma al Poder Judicial, una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial. ¿En qué consistiría esta reforma? Bueno, él tiene una visión que nos ha compartido y que nosotros también hemos trabajado ya desde hace algunos meses,
que me parece lo más trascendente, es acercar la justicia a la gente. Tenemos un modelo de 22 distritos judiciales, que es un modelo que data de aproximadamente hace 50 años, cuando se extinguieron algunos municipios, se crearon algunas juntas auxiliares, y desde entonces no se ha reformado la ley orgánica. ¿Tú crees que ya no es vigente? Sin duda alguna, estoy convencido. La Puebla que tenemos hoy no es la misma de hace 50 años. Entonces hay poblaciones que hoy para llegar a su juzgado tienen que trasladarse más de 3 horas o cruzar caminos tendría que aumentarse el número de distritos judiciales. Con eso logras acercar. Porque ya en el nuevo Plan Estatal de Desarrollo se modificó también. Antes el Estado se dividía en 7 regiones. Hoy en el nuevo Plan Estatal de Desarrollo hay 32 regiones. Es correcto. ¿Tú crees que este modelo aplicaría también en términos de, digamos, del Poder Judicial? De hecho, ¿que hubiera 32 cabeceras judiciales? Claro, de hecho, permíteme decirte, el titular del Poder Ejecutivo, Miguel Barbosa, ha sido una persona que ha dado un respeto absoluto a las instituciones, y para llegar a este tipo de proyectos se ha dado mucho diálogo, visualizando, por ejemplo, en el Poder Judicial, ¿qué se tiene? 22 distritos judiciales, ¿cómo podemos acercar a distintas poblaciones? Y en esas mesas de trabajo se han analizado circunstancias geográficas, poblacionales, de índice de criminalidad, por supuesto económicas, que también generaron una demanda de justicia. Y esto se empata con estas 32 regiones. Me parece que ver a Puebla en 7 regiones ya está totalmente rebasado, ¿no? Cada región tiene su naturaleza, la Sierra Norte tiene una particularidad de muchos aspectos, tanto tenemos población indígena como tenemos un desarrollo industrial, como tenemos incluso zonas que están muy cercanas a otros estados de la República. ¿Eso implicaría aumentar el número de... Sin duda. De juzgados. Claro, tenemos que aumentar el número de juzgados, el número de personal, para que la gente tenga un juzgado cercano. Te pongo un ejemplo. Una señora que tiene una pensión alimenticia de 200 pesos. Va a ir al juzgado donde recoge su pensión durante 3 horas de transporte de ida y 3 de regreso. Se va a gastar más en pasajes, en traslado. Son situaciones que nunca se voltearon a ver y que hoy se están viendo en el estado de Puebla, y lo menciono puntualmente. Ha sido en una plática, en una mesa de trabajo, analizando estas condiciones que ya te comentaba. Incluso también nos hemos sentado con la propia Fiscalía General del Estado para revisar cuáles son, en las partes que coincidimos en materia de índice de criminalidad, las necesidades de acercar ciertos órganos. Entonces, es una gran propuesta moderna. ¿Qué otro aspecto debería incluir la reforma orgánica del Poder Judicial? Bueno, se mencionó también en el discurso una sala de revisión constitucional en donde sea el propio Estado, a través del Poder Judicial. Que los temas de controversia constitucional se resuelvan aquí, que no lleguen a la Suprema Corte. Así es, todo lo que es la normativa local sea también sujeta, en caso de que se considere que violenta algún principio constitucional, de revisión. ¿Y eso por qué no se había dado antes? Vuelvo a decir, por ese desinterés que se tenía en la impartición de justicia. Y recordemos que si contamos con una verdadera, transparente y sobre todo sana impartición de justicia, tenemos un Estado seguro, tenemos un Estado donde puede haber inversión, donde puede haber empleo, donde podemos salir a la calle con toda tranquilidad y estaremos seguramente pacificando. ¿Esta sala constitucional funcionaría como las otras salas? Bueno, tiene su propia naturaleza, tendría que estar integrada, por supuesto, por magistrados y magistradas, y esta estaría trabajando a demanda de los... ¿Cada sala se integra por 3 magistrados? Por 3 magistrados o magistradas. ¿Esta sala constitucional tendría Sin duda tendría la necesidad de estar integrada por magistrados o magistradas para que pudiera funcionar en un órgano que le llamamos colegiado, ¿no? Tendría que estar colegiada. Otra reforma pendiente es la reforma en materia laboral. Se habla que las juntas locales van a desaparecer y que ahora, digamos, la justicia laboral va a ser parte también del Poder Judicial del Estado. Es correcto. Aquí quiero destacarte, Rodolfo, si me lo permites, que el Poder Judicial del Estado de Puebla es el primer tribunal en certificarse en la CONAMER, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que es gobierno federal. ¿Y por qué destaco esto? El certificarnos en este sentido, que son los juicios orales mercantiles, es un detonante de inversión. ¿Y por qué nos importa? Porque si podemos nosotros mostrarle al mundo que en el estado de Puebla se puede invertir, en caso de una controversia se resuelve conforme a las mejores prácticas,
pues ayudamos. Es una certificación que en materia civil y mercantil. En materia mercantil. En materia que nos mercantil. da la Secretaría de Economía Federal. Ujú. Y eso significa que nos vinieron a revisar, incluso a otros estados de la República que también participamos, y fuimos los primeros en certificarnos. ¿Qué te quiero decir? ¿Los primeros a nivel nacional? A nivel nacional. Somos el primer tribunal a nivel nacional. Supongo que hay Y otras creo que certificaciones en otras materias, en penal, en civil, habrá en certificaciones. Todavía no se puede tratar como certificaciones. Por ejemplo, en materia penal hay mucha capacitación, hay modelos exitosos, Bueno, hay un nuevo pero sistema hay un penal. nuevo sistema. En materia familiar, incluso existen protocolos. Nosotros el próximo año trabajaremos en esos protocolos, pero en materia de certificación, sí te puedo decir que somos el primer tribunal certificado por el propio gobierno federal. Y perdón que lo destaque, no es una certificación de un ente privado. No, lo tienes que presumir, pues si somos el primero, qué bueno. Y que sobre este todo, tipo de certificaciones pues se multiplicarán. resaltar porque es el valor más importante, que es el esfuerzo de los compañeros del Poder Judicial. Somos un Poder Judicial con un presupuesto, como ya lo mencioné, bajo, con personal limitado, pero aún así fuimos el primero a nivel nacional en conseguir esta certificación. Y de ahí me paso a la reforma laboral. ¿Por qué las unimos? Porque si tenemos la certificación en materia mercantil y la reforma laboral, ¿qué le damos a la inversión? Garantías de que tienen un Estado para lograr crecimiento, desarrollo y empleo. Les da certidumbre. Exactamente. Y si tenemos certidumbre, pues fortalecemos el empleo, se fortalece, por supuesto, el tejido social y evitamos tener tantos conflictos en seguridad, ¿no? Héctor Sánchez Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Tú fuiste electo para concluir el periodo de Roberto Flores Toledano. Es correcto. O sea, Roberto Flores Toledano fue electo para, bueno, ya había sido reelecto varias veces, pero la última vez fue reelecto para un periodo de 4 años. Es correcto. Tú ya llevas 2. Llevo 2, estaríamos terminando en diciembre del 2020, este periodo para el que fui electo por mis compañeras y compañeros. Y bueno, pues el objetivo es dar buenas cuentas. Ahora, se hablaba de cambios y la verdad, yo que fui al informe, pues no vi visos de cambios. Bueno, el nombramiento que me dan mis compañeros ha sido por una decisión plenaria y te puedo decir que no hemos discutido ese punto en el pleno porque creo que hay que enfocarnos. ¿Y no hay injerencias del periodo. Gobernador? Porque decía que tenía un amigo de Tehuacán, que hoy es magistrado, con el que litigó y que sería uno de los candidateables para la presidencia del tribunal. Lo que te puedo decir, estimado Rodolfo, y repito, es una opinión a título personal, tenemos un gobernador sumamente respetuoso de las instituciones y hablo también en la persona de Héctor Sánchez. No nos ha mostrado más que respeto, apertura, y eso es lo que fortalece a las instituciones. Estaremos trabajando para que estemos a la altura también de lo que la gente espera de nosotros. ¿Algún comentario final que quieres hacer? Pues el próximo año estaremos modernizando la justicia, ya lo mencioné, ahí parafraseamos algún mensaje de la aspirante a la Suprema Corte, Ana Laura Magaloni, que decía, vamos a acercar el escritorio al territorio, vamos a acercar o a disminuir esa brecha entre lo que es derecho y justicia. Para eso estaremos trabajando. Pues mucha falta, Héctor, y muchas felicidades. Gracias.